¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura 92.1. No se les olvide, en simultáneo con nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy vamos a hablar de la actualidad económica, de las pensiones, todo lo que involucra precisamente ese debate que esta semana ni le explico cómo ha estado de fogoso, de ya para acá, incluso fuego amigo dentro del propio gobierno. Vamos a hablar de eso en el transcurso de esta hora de programa con el dueño de la pizarra que vuelve, don Pedro Pizarro. ¿Cómo le va? Bienvenido una vez más a su casa. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Se nos fue la mitad del año ya, 30 de junio, ya pasa volando esto. Estamos empezando el invierno, hemos tenido un otoño bien lluvioso, hace tiempo que no teníamos tanta agua. Así es. Y el agua como que recobra la memoria, lo hemos ido aprendiendo en algunas formas media dramáticas en algunos casos. Así que un abrazo a todos los que han tenido problemas con los frentes de mal tiempo, con el frío, con el agua. Y ojalá la autoridad pueda tomar decisiones rápido y pronto para ir en ayuda de los que han perdido sus enseres o sus viviendas en esta época. Sin duda. Bueno, hoy vamos a hablar de probablemente una de las... Hay dos temáticas que esta semana se han ido tomando a la agenda sin lugar a duda. Uno es su famoso tema de las salsas de la luz, que comienzan mañana, el 1 de julio. Y no son menores. Y no son menores. Y vamos a hablar de este tema que a la gente le importa muchísimo entender qué va a pasar, qué subsidios van a haber, si es que llegan a haber subsidios, por qué se produjo esto, cuánta plata va a caer, le va a caer a todo el mundo, y también el debate de las pensiones, que el gobierno le puso acelerador y todo eso al... Sí, pues el tema de pensiones también ha tenido una serie de noticias a nivel de informalidad y una serie de datos que hemos ido conociendo, pero para eso tenemos un invitado de lujo hoy día que podemos conversar así, estrujarlo y sacarle muchos datos y información. Así exactamente. Que le doy el placer a ustedes de presentarlo. Presentamos al ex subsecretario de Hacienda, actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián, el señor Alejandro Weber. ¿Cómo está, Alejandro? Don Eugenio Pedro, encantado de estar acá esta mañana de domingo, tempranito, siempre la pega, pero muy bien, Sí. feliz de estar acá. No, nosotros encantados que nos acompañe Alejandro para poder conversar, porque hay harto tema de actualidad y lo que tratamos de hacer acá es irlo explicando, pero bajando la pelota al piso, de manera que la gente vaya entendiendo por qué pasan estas cosas. Entonces vayamos al primer tema, que es un tema que nos duele el bolsillo a todos los que nos están acompañando hasta ahora. Va a subir la luz y va a subir harto, pero no había subido hace rato, porque esto tiene toda una historia. Sí. Entonces, ¿por qué no nos ayudas como a recordar un poco qué pasó? Porque en pandemia pasó algo, hace rato que no, y aquí lo que pasó es que se va a pegar como el salto así como de golpe, de lo que no había subido hace varios años. Sí, la verdad es que tenemos mala memoria en general, Eugenio Pedro, y esa mala memoria afecta fuertemente a la clase política. Entonces, para quienes nos están viendo ahora o nos van a ver, es importante conocer qué pasó. Bueno, la historia corta es la siguiente. El año 2019 estallido social, todos nos acordamos, ¿no? Por decirlo poco, polarización política, efervescencia social, una violencia deliberada en muchos casos. Y la clase política tuvo que reaccionar para hacer frente. El diagnóstico no estaba claro y todo lo que conocemos. Pues bien, hubo una ley que se tramitó muy rápido desde el estallido social y que se publicó el 2 de noviembre. Recordemos que esto fue menos de un mes después del estallido social, de hecho, un par de días después del estallido social. Ha sido 2 semanas, ¿no? Exactamente. No más que eso. Y esta ley lo que hizo fue congelar las tarifas eléctricas de las personas y de las pymes. Acá no están las grandes empresas, que ellos se rigen por otro sistema. Y esa ley, ¿tú recuerdas los que están hoy en día en el gobierno que eran diputados, votaron a favor o en contra de esa ley de congelar los precios? Votaron a favor, de hecho la ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Entonces es súper importante tener esto en consideración. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Que las tarifas iban a aumentar un 9,2%. ¿Eso por qué? Porque hay un procedimiento que está establecido de la Comisión Nacional de Energía, evalúa las tarifas regularmente, los contratos que típicamente están en dólares entre la generadora y la distribuidora, establecía este aumento. Entonces, para evitar el aumento, la clase política en su conjunto, este fue un proyecto enviado por el gobierno del presidente Piñera, definió, ok, vamos a congelar estas tarifas por un tiempo para que después la subida fuera pausada, más progresiva. Llegó el año 2022, 2 años después, y que correspondía, según esa misma ley, que las tarifas volvieran a tener el curso normal de los hechos, porque recordemos que todas estas medidas son transitorias, sí, claro, pero la cuenta en algún momento hay que pagarla. Y esa misma ley decía, mire, nosotros nos vamos a endeudar por esto, y la deuda va a llegar a un techo de 1.350 millones de dólares, que es mucha plata. ¿Qué se endeudó? Se endeudó el Estado con las empresas. Ya, o sea, las empresas, las generadoras, distribuidoras han recibido su plata igual durante este tiempo.
Y el Estado ha ido supliendo lo que no se está pagando por el diferencial de precio entre lo que tendría que estarse cobrando y lo que se está cobrando en la realidad. Las empresas dejaron de recibir ¿Ya? este componente de deuda. Entonces, ¿Ya? el Estado finalmente lo que empezó, lo que generó, se generó un hoyo fiscal, si ustedes quieren, y este hoyo tiene que ser subsanado. De hecho, es una deuda con las empresas. Entonces, eso es importante. Ujú. Pero este endeudamiento, el año 2022, está en torno a los 1.500 millones de dólares. Y le correspondía al gobierno del presidente Boric subsanar la situación. Es decir, implementar la ley. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno? Sacó una nueva ley en ese momento para seguir postergando el problema. Entonces, en otras palabras, en simple, el gobierno del presidente Boric chuteó el problema hacia adelante. ¿Hacia adelante cuándo? Hasta el año 2024, con una nueva ley. Y esta ley fue aprobada en abril de este año y que fija el aumento de las tarifas que empieza a regir mañana, desde el 1 de julio. Esa es la ley de estabilización de las tarifas eléctricas. Esa de abril. Exactamente. Camila Vallejo, por decreto de estabilización, se nota la tercera. Un 90% de los clientes residenciales no van a ver un aumento en sus cuentas superior al IPC. Nosotros hemos tenido información muy distinta que dice que nos va a subir a la gran mayoría de las personas. Aguanta, chequea, comparte aquí. Porque, bueno, sí, bueno, pero no sería la primera vez que tiene que desmentir por eso, alguna aquí también hubo una Sí. promesa política de por medio y lo que se está haciendo también es un esfuerzo monumental porque esta cuestión no revienta antes de octubre. Entonces, Sí. también hay un factor Sí, político. ahora, por medio. pero una pregunta que uno podría tener así como, ya, pues el 2022 se hizo una ley y se chuteó por 2 años más. ¿Y qué te cuesta hacer otra ley que lo siga chuteando por 2 y de luego por otros 2? Y el problema así? es infinito, absolutamente. Ahora, sí. ¿qué es lo importante acá? Que es que la deuda se incrementó significativamente en los últimos 2 años. Teníamos una deuda en torno a los 1.500 millones de dólares al 2022. Hoy día la deuda es de 6.000 millones de dólares. Para tener un orden de magnitud, 6.000 millones de dólares es más o menos parecido a lo que gasta el Estado todos los años en la pensión garantizada universal, que ustedes conocen muy bien. Fueron la 6.000 conocemos millones, harto, sí. 6.000 millones de dólares, creo que son 2 IFE. Son 2 meses de IFE. 2 meses de IFE, Sí. de lo que tuvimos durante la pandemia. Sí, ¿no? pero el IFE fue una situación muy excepcional, Estábamos en medio un una contexto No, pero súper eso para distinto. que la gente entienda también. Claro, pero mucha recordemos plata. que ese era el IFE que llegó a 17 millones de chilenos. Es decir, Claro. fue mucha Mucha persona. plata. Pero son 2 puntos del PIB. Es mucha plata. Entonces, la deuda se acumuló. Y hoy día lo que corresponde es el aumento de las tarifas. Este aumento de las tarifas, y la propia diputada Cariola ha señalado, el ministro no nos transparentó cuánto iba a ser el incremento. El incremento depende de 2 factores: en la región en que usted se ubique y el grupo de consumo al que pertenezca. Hay 3 grupos de consumo: bajo, medio, alto, Ujú. por la cantidad de uso electrodoméstico, calefacción, etcétera, y lo que fuera. Pues bien, en algunas regiones y para algunos grupos va a llegar hasta un 43% de incremento. ¿Qué significa eso? Una familia de 4 personas con un consumo medio que hoy día paga una cuenta de 38.000 pesos, va a pasar a pagar una cuenta cercana a los 54.000 pesos todos los meses. Es Y mucha ojo, plata. alta la subida, Mucha po. plata. y esto es importante porque va a generar un problema social evidente. Hoy día los salarios en Chile, más allá si son altos, son bajos, tenemos que seguir aumentando los salarios por crecimiento económico, pero el dato duro es que hoy día la mitad de los chilenos vive con 502.000 pesos o menos. Entonces, cuando usted le va a incrementar la cuenta en 15.000 pesos o 20.000 pesos plata. mensuales, Eso pega. es mucha plata. Eso pega. Es plata. Ya, y eso parte ahora. Se le preguntaba al ministro de Hacienda por qué no hace alguna ayuda o algo, y fue a la frase que tiene este gobierno. Como para decía todas el las- amigo, la vieja confiable. Siempre que ¿ah? te preguntan por alguna cosa, sí. Pacto pero- fiscal. Pacto fiscal. Tú fuiste secretario de Hacienda. Es como la varita mágica, así como un gobierno sin un pacto fiscal no puede hacer nada y queda paralizado y culpa Sí. para siempre esa elección. Uno puede tener un poco más de ingenio como para redistribuir las platas, para ser más eficiente. Más allá del tema del crecimiento, que este Sí. gobierno lo tiene como borrado, pero hay más formas de tener recursos y no echarle la culpa al empedrado todo el Hay tiempo. muchas más formas y pacto fiscal es un eufemismo. ¿Qué es realmente el pacto fiscal para el gobierno? Alza de impuestos. Una Eso reforma es decir, tributaria que le cambiaron Una el nombre. reforma digamos. tributaria encubierta o transparente, como usted quiera, pero una reforma tributaria. ¿Es necesario subir los impuestos para tener más ingresos? No. Y tenemos una experiencia reciente, muy conocida, que fue un fracaso. La reforma de La Arena. reforma del ministro Arena, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que demostró que subir impuestos puede generar incluso menor recaudación para el Estado, porque se frena la inversión, se frena el ahorro y por lo tanto
hay menos recaudación fiscal. Pero no puede ser que caigamos permanentemente en esta lógica de un chantaje legislativo, de que a todo problema, entonces la solución es subir los impuestos. No solamente porque es falso, sino porque es deshonesto intelectualmente. Entonces, el gobierno, y tal como dices tú, Pedro, que también conoces muy bien de cerca la administración pública, tiene herramientas. Y estas herramientas son varias. Por ejemplo, solo para darles algún dato. Todos los años hay una ley de presupuesto, ¿cierto?, que fija el techo de gasto, 82.000 millones de dólares, por ahí, mucha plata. Todos los años hay subejecuciones. ¿Qué significa eso? Que no somos capaces como Estado de gastarnos toda la plata. Eso es increíble, ¿eh? Explicarle a la gente que del presupuesto no se gasta toda la plata presupuestada. No, y más allá que eso, de repente tú estás llegando a fin de año y es al revés que una empresa privada, cuando dice gasté menos, es bueno, aquí gasté No, el menos. incentivo de gastemos todo Es como malo. sea. Como sea. Y te empiezan a apretar de que gastes en la plata que tiene por presupuesto, porque si no la va a perder el año que viene. Entonces todo Exactamente. es una lógica muy Entonces, distinta. si miramos los últimos Sí. 10 años, más o menos, el Estado subejecuta del orden de los 1.000 a 2.000 millones de dólares. Que, Y como mucha que es mucha plata. El subsidio que está proponiendo hoy día el gobierno, que llega al 40% de los sectores más vulnerables, que es un subsidio postulado, eso significa que hay mucha gente que no va a saber que existe la postulación, que no va a poder postular, que no tiene acceso a computadores y por lo tanto va a ser menor que el público objetivo, llega a 120 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sabe el Ministerio de Hacienda? Pichirruchi completo. Completo. Sí, Entonces, escuchaba el otro día que más o menos son como 7 lucas, más o menos. Bueno, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sabe el Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda sabe que todos los años hay una subejecución y estas platas se reasignan. Déjame darte solo un ejemplo. El año pasado, ¿se cumplió la ley de presupuestos? Sí. ¿Nos gastamos la plata? Sí. Un incremento como del 4% real en relación al año anterior. Pero ¿qué es lo que pasó? Que es que subejecutamos gastos de capital. ¿Qué es el gasto de capital? Gasto para inversiones que generan empleo. En un punto del PIB, 3.000 millones de dólares de subejecución de gasto de capital. ¿Y a dónde se fue ese gasto? A gasto corriente. ¿Cuál es el gasto corriente? Pago de sueldos, pago de infraestructura, pago de burocracia. Entonces, no es un problema de plata, es un problema de la calidad del gasto. Otro dato, funcionarios públicos. Se ha hablado mucho de los 100.000 funcionarios públicos adicionales que incluyen municipios. Tuvo una polémica hasta durante la cuenta pública el presidente, que cuando le hicieron ver, mandó a callar a un diputado, una cosa claro. muy... Bueno, sí, vamos a ver sí. los datos oficiales de la Dirección de Presupuesto y cualquier persona puede meterse a www.ipres.cl, buscar los informes de recursos humanos del Ya. Estado, el último informe trimestral de marzo de este año. ¿Qué muestra ese informe? Que no sabes cuántos son. Que es que los funcionarios públicos del gobierno central, es decir, la responsabilidad del presidente de la República y del Ministerio de Hacienda, aumentaron netos en 12 meses, marzo 2023, marzo 2024, en 31.000 personas. 31.000 personas. El costo fiscal promedio por funcionario público es de 2,5 millones de pesos. Eso entre remuneraciones, viáticos, hora extraordinaria, mensuales. 2,5 millones de 2 pesos millones y medio mensuales. y el sueldo promedio en Chile del sector privado 700, está como en 700 y tantos meses. 760.000 pesos. Sí. ¿Ah? Es el orden de magnitud. ¿Ah? Entonces, para que no nos perdamos. Ese costo fiscal de 31.000 funcionarios adicionales son 1.000 millones de dólares Es mucha anuales. plata. O sea, Es plata, mucha plata plata. hay, pero el gobierno ha querido priorizar otras cosas. Eso es una cuestión de priorización. Entonces, aquí no pasemos gato por liebre. Es verdad que no podemos subsidiar en forma permanente estas situaciones. Eso es cierto. La cuenta se tiene que pagar. Pero siempre, cuando uno le toca ejercer poder, las soluciones son técnico-políticas, ¿no? Y hay Sí, que claro. poder nivelar el impacto social de una medida con la factibilidad económica. Claro, porque yo entiendo, que te lo dejo planteado para después, que uno podría decir, congelémoslo, si uno estimase que en el mediano o largo plazo los precios van a bajar, entonces uno diría, mira, la deuda que está aquí la voy a bajar después cuando se lo mantenga congelado, pero eso lo seguimos hablando después porque si no nos van a retar. No, Sofía, que está lista con una guadaña para golpear mi cabeza, así. No les cuento 3 cosas que son realmente muy importantes. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y atento, si necesitas un motivo para cambiarte a AFP Plan Vital, aquí te vamos a dar uno de peso. Son primeros en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 3 años, lo que se traduce, por supuesto, en mayores beneficios para todos tus ahorros, por supuesto. Confía en los mejores, cámbiate hoy mismo a AFP
Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con Alejandro Weber, el decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Hablamos del alza de la luz, vamos a hablar de las pensiones, todo eso al regreso del siguiente año. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, segundo bloque, se acaba el mes de junio, mañana suben las cuentas de la luz, estamos todos asustados ya. Alejandro Weber, nuestro invitado, nos tiró una cifra que a mí ya me provocó escalofrío. Una familia promedio que gasta 38 lucas en luz, el salto va a ser a 54. Sí. Eugenio va a empezar a proponer almorzar y comer a la luz de la vela. Vamos a tener que ir para allá. Pero, perdón, yo sé que había quedado una pregunta pendiente, Pedro, pero amarrándome de eso, le quiero preguntar lo siguiente, Alejandro. Esto significa, o sea, yo lo que tengo entendido, que esta ya es un alza, pero es la primera alza. Que aquí hay todo un proceso de escalamiento en el aumento del costo de la energía eléctrica que va a hacer que no solamente sean 54 lucas, sino que esta cuestión se va a seguir disparando, ¿o no? ¿Es así? Sí, es un incremento que va a ser un incremento gradual y va a encontrar su pic más o menos en 12 meses más. Bien, los precios van a subir y luego debieran tender a estabilizarse. Ahora hay que entender una cosa que es importante, es que los precios en los últimos años aumentaron más de lo previsto. ¿Y por qué aumentaron más de lo previsto? Por dos efectos fundamentalmente, tipo de cambio e inflación. El tipo de cambio se disparó. Nosotros antes teníamos un dólar en torno a los 740 pesos. Aquí bordeando la 940, bordeando la luca, 940 pesos. Buena parte de esa diferencia es por inestabilidad política. Recordemos que en el estallido social se generaron muchos efectos negativos, se fue inversión, se dejó de generar empleo, pero se desancló también el precio del dólar del precio del cobre. Antes, cuando subía el precio del cobre, bajaba el tipo de cambio, se apreciaba el peso, entraban más dólares, relación oferta-demanda. Después de eso, se generó un comportamiento opuesto. 200 pesos de incertidumbre por la violencia, el estallido social y la inestabilidad política. Y por el otro lado, la inflación. Solo un dato, a veces uno se pierde con la inflación, porque cuando la gente le dice, mire, es que van a bajar los precios o se está controlando la inflación, y la gente cree que van a bajar los precios. Eso no ha sido así. Solo un dato, del año 2014 a la fecha, 10 años,
el costo de vida en Chile ha subido un 68%. Es decir, 1.000 pesos del 2014 son equivalentes a 1.680 pesos de hoy día. Y solo en los últimos 2 años del gobierno del presidente Boric, el costo de la vida subió un 20%. Y los sueldos no subió. Y los sueldos no se reajustan, porque es verdad que si uno ve el índice de remuneraciones reales, hay un incremento que es marginal. Pero eso es un promedio. Pero al 70% de los chilenos no se reajusta ni siquiera en torno al IPC. O sea, ya muchos que incluso no tienen trabajo, el desempleo todavía estaba ahí en... Peor todavía, que eso lo vamos a ir después, pero mira, para ir cerrando el tema de luz, porque tenemos más temas, tú decías, Alejandro, este es un tema técnico-político, y el gobierno que dijo, bueno, va a subir. Sí. Si tú tuvieras que tomar la decisión, ¿qué se hace? Sí, y esto, mira, ¿para qué nos vamos a sacar la suerte, digamos, o cómo se dice? Sacar la suerte entre gitanos. Sacar la suerte entre gitanos, claro. Nos vamos a pisar la capa entre superhéroes. También. Las negociaciones en el Congreso son transaccionales. A uno siempre quisiera pensar en como la solución óptima, pero lo que ocurre es que hoy día a las familias chilenas va a aumentar su costo de vida y eso va a deteriorar su calidad de vida. Por lo tanto, lo que va a tener que hacer el gobierno es aumentar el subsidio. Y lo va a tener que aumentar en monto y lo va a tener que aumentar en cobertura. Y en el mediano plazo, lamentablemente, va a haber que pagar la cuenta. Pero aquí hay un componente que es súper importante y que nos olvidamos. Porque uno siempre está reaccionando a lo contingente. Pero aquí el problema de fondo, y seguramente lo vamos a conversar después, es que los chilenos hoy día son más pobres que hace 2 y que hace 4 años atrás. Esa es la realidad. Y por lo tanto, la solución de fondo no es que no paguemos la cuenta de la luz, es cómo hacemos que las familias chilenas tengan más y mejores ingresos. Esto no pasa por el voluntarismo de la ministra Jara de decirle a las empresas que suban los salarios, como si fuera una cuestión solo de voluntad de las pymes o de los empresarios. No se suben los salarios en Chile porque no hay crecimiento económico. Por lo tanto, el crecimiento económico es el foco de lo que tiene que hacer este gobierno. Sí, déjeme preguntarte otra cosa para ir cerrando también el tema de la luz, pero para ir enganchándolo en otra de las aristas económicas. Uno entiende que si va a subir la luz, en la dimensión en la que tú estás diciendo, un alza muy importante ahora, a partir de mañana, esto va a subir, esto va a ser escalonado hasta 12 meses más y ahí se va a tender a estabilizar. Eso significa también que vamos a tener un problema inflacionario importante. Sí. O sea, es decir, esto de estabilizamos el país que comentó el gobierno en algún momento, y perdón, no estaba estabilizado todavía, porque el control de la inflación todavía no está resuelto. ¿En cuánto se estima más o menos, Alejandro, que podría subir la inflación o mantenerse en los niveles por sobre lo que estima, por ejemplo, el Banco Central de aquí hasta un año más? La inflación al cierre de este año va a ser de 4,2%. Y al cierre el estimado era 3 y algo, ¿no? Era 3,8 y subió a 4,2%. Y el próximo año va a cerrar en 3,6%. ¿Cuál es la miseria de la inflación? Que la inflación es una escalera. Uno va subiendo peldaños, pero no retrocede peldaños. Entonces el siguiente peldaño es el próximo piso. Por lo tanto, este 4,2% se va a sumar a la inflación del año pasado y el siguiente también se va a sumar al de este año y así sucesivamente. Por lo tanto, el incremento en el costo de vida de las personas es súper significativo. El Banco Central nos había dicho que íbamos a llegar a la meta el 2025, es decir, 3%, que es la inflación normal. Siempre es bueno que haya un poquito de inflación porque eso significa que las economías crecen y se desarrollan. Pero ahora el Central nos dice, no va a ser el 2025, va a ser el 2026. Por lo tanto, todos estos efectos, el alza de la luz, los precios de los commodities en el extranjero, el precio del cobre también incide, porque al subir el precio del cobre ingresan más recursos a Chile, aumenta el consumo, la demanda interna, eso también hace subir los precios. Por lo tanto, ¿cómo se contrarresta esto? El Banco Central ha hecho una muy buena pega y aquí hay que defenderlo. A mí me parece completamente improcedente las declaraciones de algunos ministros de Estado cuestionando los cálculos del Banco Central. El Banco Central es la organización que ha permitido que la inflación se moderara en un contexto que ha sido brutal. Eso te iba a preguntar. Inflación es Banco Central, porque de repente uno ve como el gobierno cuando bajan las cifras, como queriendo decir que el gobierno hizo bien las cosas, miren cómo logramos contener, pero cuando sube, el Banco Central no ha hecho la pega. Ahora, ¿Quién controla la inflación? Pero déjame darle una mano respecto de eso, porque la gente sabe que yo tengo una posición muy clara respecto al actual gobierno, pero también habrá que decir que ellos dicen nosotros no hemos incrementado el gasto, no hemos echado a andar la máquina como loco, no hemos querido empezar a gastar a lo loco,
y hemos controlado determinados gastos fiscales para que la inflación también se contenga. O sea, dice, hay una parte del proceso inflacionario que también depende un poco de lo que haga o no haga el gobierno. Pero claramente el que controla la inflación es Rosana Costa y el equipo del Banco Central, digamos. Sí, sí. Veamos el lado vaso medio lleno y vaso medio vacío. El vaso medio lleno, y hay que reconocer que el gobierno ha cumplido las leyes de presupuesto vigentes. Es decir, lo que aprobó el Congreso como techo de gasto es lo que se gastó. No ha gastado más. Y eso ahí es mérito del ministro de Marcelo. Y eso es una buena noticia, porque siempre está la tentación a abrir más allá la billetera y en situaciones difíciles. Las presiones políticas que hay son Exactamente. brutales. Entonces, eso es una buena señal y habla de responsabilidad fiscal en Chile. Pero hay que contar la historia completa. Y la historia completa, y Pedro le tocó vivirlo también muy directamente, es que la normalización fiscal, es decir, volver a los niveles de tendencia después de un gasto expansivo transitorio durante la pandemia, fue y se consolidó en el presupuesto del año 2022, que fue diseñado por el presidente Piñera. La normalización fiscal era la última etapa del proceso que vivimos en la pandemia, de llegar con ayudas sociales directas a las familias, de construir la pensión garantizada universal, etcétera. Y eso es lo que permitió después mantener esa estabilización. Pero tal como dice Pedro, porque aquí hemos escuchado a la ministra Vallejo celebrando que el gobierno logró bajar la inflación. Es una nueva noticia, porque hasta donde todos sabíamos, digamos, la responsabilidad de controlar la inflación es del Banco Central. Y eso, más allá de las bromas, es una cuestión súper seria, porque tenemos que ser muy responsables con la comunicación. Sí, aguanta, claro. chequea y comparte. ¿Ah? Ministra, sí, obvio. Sí, es importante que haga. Sí. Bueno, y bueno, lo que estás recordando, Alejandro, de lo que nos tocó vivir en su época, que, bueno, en pandemia había que ayudar. Había que ayudar porque las personas no podían salir de la casa, etcétera. Y después empezamos de a poco y cambiamos el IFE por un IFE laboral. Así es. Que en el fondo el foco fue, hay que recuperar los puestos de trabajo. Entonces generamos una serie de subsidios para que las personas volviesen a un trabajo formal y los contrataran. Hoy en día vemos cifras, vemos por ejemplo que los despidos por necesidades de la empresa estamos en cifras las más altas que teníamos ya, inclusive en época de pandemia, hemos superado ese número. Y no veo mayor preocupación del gobierno por generar nuevos empleos. De hecho, los subsidios los eliminaron. Hoy en día si, el empleo formal lo estoy poniendo más bien trabas que ayudas para que la persona pueda contratar, porque lo estoy encareciendo y tengo proyectos en discusión que lo encarecen más aún. ¿Debiera ser una prioridad mucho más relevante de este gobierno cómo mejoramos el empleo? Porque como que no los noto muy preocupados. Tenemos un Ministerio del Trabajo y Previsión Social que al parecer solo se preocupa de la previsión social, pero no del trabajo. Y la creación de empleo es hoy día no solamente una prioridad que tiene que tomar el gobierno, sino que es una de las prioridades centrales de los chilenos. Veamos solo las cifras en general. Un 8,5% de desempleo significa 870.000 personas sin pega. A eso tenemos que sumar el déficit ocupacional, es decir, la gente en edad de trabajar, ¿cuánta debiera estar trabajando? Tenemos un déficit del 3%. Esos 3 puntitos, que parece poco, son 480.000 personas más. O sea, tengo Mucha 1.300.000 personas. Ahí. Exactamente. Y a eso sumemos 2,7 millones de informales, que son personas que no tienen seguridad social y que no pagan impuestos. 4 millones de personas hoy día están en una situación laboral precaria, o porque no tienen pega, o porque tienen una pega de mala calidad. David Bravo ha señalado con mucha fuerza que vivimos una emergencia laboral no declarada. Y esto tiene dos patitas, la declaración. Es una emergencia laboral por lo que acabamos de señalar, y es no declarada porque el gobierno no la señaliza como un problema profundo. El problema profundo en Chile es que hoy día nosotros no estamos generando inversión, y como no generamos inversión no hay pega. El gobierno ha hablado mucho de la inversión extranjera directa, y que estamos en un ciclo Sí, muestran histórico. unos gráficos y todo eso. Claro. La inversión extranjera directa, mucha de ella ni siquiera tributa en Chile. Y no genera empleo. La inversión que genera empleo, que es un concepto técnico, formación bruta de capital fijo, que son las construcciones, la tecnología, la infraestructura, la maquinaria, esa es la que genera empleo. Y la formación bruta de capital fijo el año pasado se contrajo un 5,3%. Y este año también va a estar en terreno Y negativo. esa es la que tiene el problema, que tiene que pedir todos los permisos que se demoran años de años. Entonces, Bueno. que está este proyecto de permisología que está discutiendo el gobierno, que como que quiere hacer que sea más rápido. Pero hoy en día, si tú quieres empezar un proyecto desde que tomáis la decisión hasta que terminaste de construirlo y empezaste a contratar personas, pueden pasar muchos años. ¿Avanza el proyecto? ¿Va bien encaminado? Bueno, conocimos la semana pasada declaraciones del presidente de Gacitúa, CMPC, sí. Gacitúa, que señalaba que bueno, ellos prácticamente no tenían inversiones en Chile, porque cuando querían invertir 4.000 millones de dólares, estos proyectos se demoraban 12 o 14 años en salir.
Y esa es la realidad, una desaladora, por ejemplo. Muy que hoy día necesaria hoy es día, po. la solución, Sí. es la única solución viable para el problema hídrico que estamos viendo en las regiones del país, por ejemplo en la cuarta región, donde la agricultura está en una situación de miseria. 14 años de desarrollo. En la Universidad de San Sebastián hicimos un estudio con Cristóbal de la Maza, donde le pusimos valor económico a las pérdidas por la burocracia que genera el Estado. Y concluimos que el año 2023, en Chile, se perdieron 2.000 millones de dólares por los tiempos excesivos que se toma el Estado, sobre todo el sistema de evaluación ambiental, en tramitar proyectos de inversión que generan empleo y que generan mejores condiciones de vida. Entonces, estamos en un problema. Y hoy día hay dos proyectos de ley. Uno de permisos sectoriales, que va bien encaminado, pero que no va a hacer la diferencia. Y el otro del Servicio de Evaluación Ambiental y el sistema en general. Y ese es un proyecto que está mal diseñado y que lo que va a terminar generando al final es una tensión falsa entre la protección del medio ambiente y la inversión. Conocimos también esta semana cómo en Valparaíso se rechazó la construcción de un proyecto los paneles solar. solares, sí. Fundamental para el crecimiento. Y el crecimiento, y también hicimos una encuesta en la Universidad de San Sebastián, donde mostramos que el 90% de los chilenos entiende que se puede compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo de proyectos de inversión. Entonces, estamos en un problema porque el diagnóstico que tiene el gobierno es equivocado, o quizá está cegado por sus propias convicciones. Y esas convicciones, lamentablemente, le hacen mal a los chilenos. Déjeme contarle 3 cosas muy importantes a esta hora. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y atento, si necesitas un motivo para cambiarte a AFP Plan Vital, aquí tienes uno de peso. Son primeros en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 3 años, lo que se traduce en mayores beneficios para tus ahorros. Confía en los mejores, cámbiate hoy mismo a AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. No crea que Alejandro Weber se ha librado de otro de los temas de la semana, porque con él lo pasó Pedro Pizarro. Está el debate de las pensiones, que sabemos que a ustedes les importa mucho. Lo hablamos al regreso, aquí en Simple, aquí en Agricultura. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de Salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas.
Último bloque en simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, como todos los días domingos. No se les olvide, en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Nos puede ver ahora en directo o también nos puede ver en reproducciones posteriores donde nos ha ido muy bien. Y como siempre lo hacemos, darle las gracias porque realmente ha crecido mucho la visualización de este programa en los últimos meses. Realmente estamos muy contentos. Acá en la radio también nosotros estamos también interesados de que la radio esté contento con el contenido que estamos entregando y también nuestros auspiciadores. Don Pedro, una de las cosas que quedó dando voto, Alejandro, yo lo vi tranquilo, en la pausa se secó el sudor. ¿No vamos a hablar de pensiones? No, señor. Vamos a hablar, llegó el momento de las pensiones. Vamos a hablar porque el gobierno está mandando mensajes bien como contradictorios, creo yo, o raros de entender. Por un lado, sabemos que tenemos una reforma que se aprobó un cascarón vacío, así como el mismo ministro Marcel dijo, un queso suizo, así lleno de... Y no ha presentado ninguna indicación, y ahora quiere apurar que se vote, y lo vamos a poner en votación ahora esta semana, pero ¿votar qué? Si la verdad que no tiene mucho contenido. Después vemos a la ministra de Net Jara diciendo que no quiere que la discusión se le contamine con las elecciones. Yo creo que un poco tarde, yo creo que las elecciones ya están acá, ya fueron las primarias, ya están los pactos, ya se ven las tensiones dentro del mismo gobierno, que eso siempre no es bueno para efectos de la discusión técnica de fondo. ¿El gobierno está apurando esto por un tema político? ¿El gobierno está apurando esto por un tema de que logró algún tipo de acuerdo? ¿Está apurando esto porque quiere sacar algún dividendo más allá de lo que sea el tema pensiones? ¿Cómo lo estás viendo? Porque la verdad es que yo no entiendo qué quiere votar si no tiene proyecto hoy día. Sí, yo tengo la sensación, Pedro, de que el gobierno está buscando excusas para justificar el fracaso de sus reformas estructurales. Y sea una paradoja que es bien complicada para el país, que es que el fracaso del gobierno en no cumplir su programa es una buena noticia para los chilenos. Entonces, cuando vemos a las autoridades que están celebrando una moderada reactivación de nuestra economía, eso es porque no se ha aprobado la reforma tributaria y eso es porque no se ha aprobado la reforma de pensiones, porque la reforma de pensiones tiene un componente que obviamente afecta a las personas, pero tiene otro componente que afecta directamente al mercado de capitales. El ahorro de Chile está en las cuentas de los trabajadores, está en la capitalización individual. Hoy día son 180.000 millones de dólares. Y yo al menos me he formado una convicción durante la tramitación de esta reforma, que es que el gobierno en realidad no tiene como objetivo central mejorar las pensiones de los chilenos. El objetivo de esta reforma fundamentalmente es que el Estado tome control progresivo del mercado de capitales. Y esto, y voy a explicar en términos simples por qué. Hemos estado concentrados demasiado en el 6%. 4 puntos para acá, 2 para allá, 3 para acá, en fin. Pero eso es un distractivo. Eso es un distractivo. Lo que realmente está empujando el gobierno es la llamada separación de la industria. ¿Qué es la separación de la industria? En simple, porque estamos en la pizarra de Pizarro, es ¿se acuerdan del eslogan No Más FP? Bueno, así como la Asamblea Constitucional en su momento, pues No Más FP. ¿Qué tiempos aquello? Este es el proyecto que encarna ese eslogan con una mirada de largo plazo. ¿Y cómo se estaría consolidando esa reforma hoy día? Con dos elementos que son súper técnicos. Uno, la llamada licitación de stock, y el otro, la AFP estatal. Ambas propuestas por separado y bien diseñadas podrían ser buenas para contribuir en algo a mejorar las pensiones. Pero en los detalles está el diablo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que la licitación de stock, es decir, mire, tenemos un total de afiliados hoy día, tenemos cerca de 12 millones de cotizantes en total en el sistema, los vamos a separar en grupos de 10% y vamos a licitar algo así como 1 millón de personas al año. Ok, hasta ahí razonable. ¿Eso no es razonable una licitación de stock? Pues yo estoy pensando, si yo tuviese que generar toda una fuerza de venta, cosas para captar mis afiliados, que me estén sacando el 10% todos los años me desmotiva toda preocupación que yo pueda tener por los que tenga hoy día afiliados, porque esta es una cosa que no es que uno vaya a tener que inscribir o no. O sea, de esos dos puntos que tú estás diciendo, a mí el tema de la FP estatal me convence mucho más. Ahora, a lo que tú ibas ahí, me imagino, si tú tienes una FP estatal y tenías una licitación de stock, no cuesta nada que esta inclusive vaya a pérdida y te va a ir comiendo un 10% de mercado por año. Bueno, exactamente. A mí no me gusta la licitación de stock porque pone el foco en lo equivocado, que es en la comisión. ¿Qué significa eso? Vamos a competir el que tiene la comisión más baja. Y no todos Pero ¿qué es lo que importa? Es la rentabilidad. Yo estoy seguro que algunas personas estarían dispuestas a pagar un poquito más de comisión. Por una rentabilidad mejor, claro. Si es que yo tengo un buen equipo de inversiones con activos riesgosos que me van a permitir tener una mejor pensión en el futuro. El problema es cuando yo tengo una FP estatal con licitación de stock. Y lo que va a pasar es lo que dice Pedro. Es que esta FP estatal
va a ganarse todas las licitaciones. Y va a ir creciendo, ya pongámosle una cuota, y que no pueda tener más del 30%, el 40% de 200.000 millones de dólares, significa tomar control sobre decisiones, por ejemplo, de la asignación de crédito, el otorgamiento de crédito, o el control incluso sobre directorios de las empresas donde están invirtiendo esos fondos. Entonces, es una cuestión muy compleja. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál debiera ser el foco de toda reforma previsional? Subir las pensiones. Ahora, ellos dicen eso. El gobierno dice eso, que el foco es subir las pensiones ahora. Pero ese es el gran problema, que no conocemos números. Porque a ti te dicen, conocimos esta semana una opinión del Consejo Consultivo Previsional que decía que la tasa de informalidad necesitaba tener algún estudio más de fondo para conocer bien sus cifras. Escandaloso. Te estás discutiendo normas para la informalidad y todavía no tienes idea de cuál es la informalidad hoy en Chile. Pasa lo mismo con las tasas de reemplazo. El gobierno prometió hace cuántos meses atrás un estudio que iba a dar a conocer de tasas. Todavía no lo conocemos. Eso es navegar a ciegas en ese sentido. Es navegar a ciegas y tenemos que tener claro el diagnóstico. Supongamos que todos estamos actuando de buena voluntad, que una premisa no siempre es cierta, y que todos queremos que mejoren las pensiones. Entonces vamos al diagnóstico. ¿Cuál es el problema de las pensiones en Chile? Y Pedro lo conoce muy bien, es que la gente cotizamos poco y cotizamos por poco tiempo. ¿Bien? El presidente Boric en su cuenta pública decía, mire, la mitad de los chilenos vive con una pensión bajo 230.000 pesos. Eso es cierto, pero con una salvedad súper importante, que hoy día en el sistema el 25% de los jubilados cotizó cero, nunca, ni un mes siquiera. Y cuando nosotros vamos a los mismos datos oficiales y vemos las personas que cotizaron 20 años, por ejemplo, en promedio tienen una pensión de 480.000 pesos, harto superior que los 230.000 pesos que señala el presidente. Y cuando llegamos a los 30 años, llegamos a 650.000 pesos. Claro. Por lo tanto, con los 10 puntos de cotización, con los 10 puntos, con el sistema actual, si nosotros lográramos que las personas cotizaran más, ya la pensión subiría. ¿Y por qué no cotizamos? Porque tenemos 30% de informalidad y porque no están los incentivos correctos. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en vez de una edad de jubilación, por qué no premiar a aquellas personas que cotizan más? Y decirles, ¿sabe qué, Eugenio? Si usted cotiza 30 años, usted se puede jubilar. Ah, pero es que yo tengo 55 años nomás. Bueno, pero cotizó 30 años. ¿Y premiarlo a través de qué? A través de la jubilación. Y después poder seguir cotizando si quiere. Pero ¿sabe qué? Usted logró cotizar 30 años. Hoy día tenemos cotizaciones de laguna previsional del 50%. Sí, claro. Cotizaciones del 18%. Otro dato, la edad de jubilación. Si es que las mujeres cotizaran entre los 60 y los 65 años, con el sistema actual, tendrían una pensión un 35% mayor. Entonces, estamos abordando soluciones que no van al centro del asunto. Y el centro del asunto es cotizar más y cotizar por más tiempo. Pero me quiero tomar de una cosa que dijiste al principio de este bloque. Me dijiste, mira, el gobierno quiere empujar o pretende empujar la votación un poco como para disfrazar lo que algunos analistas han dicho, y yo concuerdo con ellos, que es evidente que esto no va a prosperar, que la reforma de pensiones no va a prosperar y que probablemente el gobierno del presidente Boric va a pasar, y con todas las reformas estructurales que quiso hacer, no va a poder hacer ninguna. Ahora, no quiero llevar a todos los temas políticos por tu rol académico, pero seguramente tienes una opinión respecto de esto. La intencionalidad entonces de esto es llevar esto a votación, que finalmente se rechaza porque los votos no están, y que el gobierno se ponga en una situación de víctima, decir, ¿sabes qué? Nosotros intentamos esto y la oposición no quiso aprobar esto, entonces cóbrenle a ellos la cuenta. ¿Es eso lo que están buscando hacer? Tú como gobierno llevas a votación acelerada cuando se cumplen dos condiciones. Una, cuando tienes un acuerdo, u otra, cuando quieres ir a las patadas y los combos. Esa es la verdad, la milanesa. Aquí puede pasar cualquiera de los dos escenarios. Yo lo que conozco, y de buena fuente, es que hoy día no hay un acuerdo. No existe un acuerdo. Por lo tanto, lo que busca el gobierno es poner una tensión, crear una falsa tensión con la oposición. Porque lo que dice la oposición no es que no quiera una reforma de pensiones, esto es importante señalarlo, quiere una buena reforma de pensiones. Y la reforma de pensiones que hoy día existe, que como dices tú, Pedro, es un queso lleno de hoyo, porque en rigor hoy día no existe una reforma previsional, pero lo que conocemos es malo para los chilenos. Entonces, si el gobierno se allanara a buscar un buen acuerdo, seguramente estarían los votos. ¿Y qué significaría un buen acuerdo? Uno, aumentar la cotización a las cuentas individuales, porque eso es lo que la evidencia muestra que genera
mejores pensiones. Hoy día no podemos aumentar en 6 puntos. El gobierno dice aumentamos 6 puntos en 6 años. ¿Por qué? Porque tenemos un mercado laboral, como lo hemos conversado, Está muy deteriorado. tensionado. Sí, po. Y tenemos a las empresas con una carga tributaria implícita brutal. ¿Cuál es esa carga tributaria implícita? Proyecto de 40 horas, que va a significar en régimen que una empresa que tiene 10 trabajadores va a tener que hacer lo mismo con 9 trabajadores, en condiciones que la productividad en Chile está estancada hace 20 años, que no producimos mejor. Por el otro lado, la discusión del salario mínimo, que lo pagan las pymes, no lo pagan las grandes empresas, y que va a llegar seguramente del orden de los 600.000 pesos. Y por el otro lado, usted va a sumar un alza en la cotización, que en régimen sería del 60% adicional. En la Universidad de San Sebastián hicimos 8 estudios y mostramos que estos 3 proyectos en régimen harían perder el 30% de los empleos actuales en las pymes. Y las pymes entregan más del 50% de los empleos del país. Sí, no, es harto ahí. Y te quiero llevar un tema porque es importante que lo recalquemos. El gobierno del presidente Sebastián Piñera es el que subió más las pensiones en Chile en muchas décadas. Y nos tocó participar ahí en lo que es la PGU. PGU que, aprovechemos de recordarlo, porque en su momento el ministro Marcel se mandó unas declaraciones poco afortunadas, está financiado desde el día 1 y no es que tenga problema de financiamiento. El gobierno ha dicho, y de hecho el presidente Boric lo ha dicho desde su campaña, que quiere subir la PGU, pero siempre el pacto fiscal. Sí. ¿Se puede subir la PGU sin pacto fiscal? ¿Se puede subir la PGU sin pacto fiscal? Pero yo creo que hoy día, Pedro, la discusión es dónde tenemos que enfatizar las prioridades. Que eso también te quería llevar. O sea, se le puede inyectar más plata. Otra cosa es a qué se le inyecta plata. No sé si estás teniendo la misma opinión que yo, pero a mí no me gustaría subir una PGU sin dejarlo amarrado a algo. Porque Sí. creo que eso se presta para populismo. Pero creo que si le quieres inyectar más plata, te permite desde ya mejorar la pensión de mujeres y tú podrías hacer que la PGU de la mujer sea más alta que la PGU de los hombres, por ejemplo, y con eso vas reduciendo brecha. Lo mismo que tú decías, un premio por los años cotizados también podría ir vía PGU, una PGU base y sobre eso algunos complementos. O sea, hay que ponerse ingenioso buscando algún tipo de objetivo de lo que uno esté buscando acá. Pero lo que yo quería dejar enfatizado es que si no la suben, no es porque no haya pacto fiscal. Si no la suben es porque no quieren, ¿no? Sí, la discusión hoy día ha estado centrada en los actuales pensionados, ¿cierto? Y por eso la discusión del reparto. Y otro componente son los futuros pensionados. Yo tengo la sensación, Pedro, que de avanzar una reforma previsional hoy día, el foco tiene que estar en las nuevas generaciones. La reforma que conocemos del gobierno afecta a las nuevas generaciones y termina haciendo que los jóvenes que todavía no entren a trabajar vayan a tener peores pensiones que las que tenemos hoy día, porque el foco no está puesto en rentabilidad y porque el foco está puesto en el reparto. ¿Qué es el reparto? En simple, es que yo agarro la plata de los cotizantes del mes pasado y me las gasto este mes en los actuales jubilados, en una solidaridad que se llama intergeneracional. Si tuviéramos algún tipo de solidaridad intrageneracional, es decir, pensando en los pensionados futuros, yo estaría completamente abierto y eso es razonable que ocurra. Y si el gobierno quiere subir las pensiones ahora, tiene 2 alternativas, el reparto o la PGU. Por lejos, la PGU es la mejor alternativa, porque es justo el financiamiento con impuestos generales y además permite no meterle la mano al bolsillo al trabajador, sino que hacerlo de una manera que es razonable y que es eficiente. Pacto fiscal. Pero dijiste pacto fiscal. Déjame contarte una cosa muy importante. Atento. Si necesitas un motivo para cambiarte a AFP Plan Vital, aquí tienes uno de peso. Son primeros en rentabilidad en todos los fondos en los últimos 3 años, lo que se traduce en mayores beneficios para tus ahorros. Confía en los mejores, cámbiate hoy mismo a AFP Plan Vital. Nos quedan 4 minutos para terminar el programa. Quiero preguntar ¿cuál es el panorama? ¿Qué crees tú que va a pasar con esto? Porque si hay algo sensible para la gente, es precisamente el tema de las pensiones. El gobierno ha salido con esto de decir, oye, nosotros queremos ir las pensiones ahora, y tú estás dando quizá lo que todos hemos dicho aquí es la fórmula más rápida, más inmediata, que sería dividir el proyecto, votar un incremento en la PGU. Pedro hablaba el otro día de, por ejemplo, hacer una pequeña distinción en quizá aumentar más en mujeres, hacer una compensación en mujeres que en hombres. En esta pasada es un tema interesante a discutir, pero la herramienta la tiene en la mano. ¿Por qué el gobierno no quiere dividir el proyecto y votar directamente un aumento de la PGU? Porque el gobierno sabe que si aumenta la PGU se cae la reforma previsional completa y se cae el corazón que ellos están impulsando, que es la disolución de la industria. Es eso, ese es el problema. Entonces, si el gobierno realmente quisiera mejorar
las pensiones de los actuales pensionados, avanzaría en un proyecto de pensión garantizada universal modificado, con clase media, con mujeres o todos los elementos que está señalando Pedro. Entonces, es un problema político. Y el problema de fondo es que hoy día las familias chilenas están viviendo muchos apremios. Hoy día tenemos una crisis de seguridad que es profunda, tenemos una crisis educacional que es muy poco sexy para los políticos porque no genera votos, pero que es el gran problema y la gran batalla que hay que dar de largo plazo. Cuando uno mira las encuestas, hace 4 años atrás, la principal prioridad de los chilenos eran las pensiones. Hoy día, en todas las encuestas, no aparece dentro de las 4 primeras prioridades. ¿Por qué? Por la pensión garantizada universal. A mí me genera mucha molestia cuando algunos personeros de gobierno y parlamentarios señalan que llevamos 15 o 20 años discutiendo una reforma previsional. Eso es falso. La última gran reforma previsional ocurrió el año 2022, la hizo el presidente Piñera y se llama Pensión Garantizada Universal. ¿Qué hizo la Pensión Garantizada Universal? Triplicó el gasto fiscal, Eugenio. Gastábamos 0,7 del PIB, hoy día estamos gastando 2,2 puntos del PIB, cerca de 7.000 millones de dólares, para el 80%, para el 90% hoy día de los adultos mayores. La Pensión Garantizada Universal es la mayor reforma social que se ha hecho en Chile desde el Pilar Solidario y es 3 veces mejor que el extinto Pilar Solidario. Entonces, yo creo que hoy día nuestro país tiene otras prioridades y esas prioridades tienen que ser crecimiento económico, tenemos que mejorar los salarios para que haya mayores oportunidades, es salud, que tenemos una crisis que va a reventar, todavía no ha reventado, pero que estamos a puertas, es seguridad y es educación. Y las pensiones, tenemos que dedicarnos a mejorar las pensiones de las futuras generaciones, porque no puede ser que en una irresponsabilidad política y por el populismo que ha caracterizado a nuestro país en los últimos años, estemos hoy día solamente preocupados de los votos actuales y no de lo que realmente importa, que es que las personas tengan una mejor pensión. Bueno, seguridad y economía parecen ser quizás los principales temas para la próxima elección presidencial. Hemos tenido una hora muy interesante con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Alejandro, muchas gracias por venir. Sé que tienes un viaje ahora, así que deseamos lo mejor, que te vaya muy bien. Gracias por venir. Yo creo que hemos hablado sobre todas las temáticas económicas de la semana que han estado arriba de la mesa, así que gracias por ayudarnos a bajarlo a tierra. ¿Cómo ya terminó el programa, Eugenio? Ya terminó, así de rápido se va. Pero qué rápido, no, lo pasé muy bien, muchas gracias por la invitación, Pedro, Eugenio, se pasaron y a disposición cuando quieran invitarme nuevamente. Gracias por acompañarnos, así que te vamos a volver a invitar porque estas conversaciones les ayudan mucho a quienes nos están acompañando para ir entendiendo lo que está pasando. Y usted tenga una buena semana, cuídese del frío, aproveche de ver los partidos si alcanza entre la Eurocopa y la Copa América. Lo que queda quedando fútbol, de aquí a 2 semanas más. Y nos estamos viendo en 7 días. Nos vemos.